Y estas son las imágenes de los ataques que esta mañana realizó la Fuerza de Defensa de Israel sobre blancos de Hezbollah ubicados en 3 puntos, sobre todo del Líbano, 2 de ellos en el sur y 1 en Beirut, donde ya ayer, miércoles, había realizado los mayores ataques en los 42 días que lleva la Operación León Rugiente, en los 42 días de guerra que empezó siendo contra Irán y que ahora continúa contra Hezbollah. Es una operación en la cual Israel continúa a pesar del cese del fuego y a pesar de que, como vamos a ver ahora, la decisión de Israel de continuar con la campaña contra este grupo terrorista es uno de los escollos que aparece hoy por parte de los argumentos iraníes para respetar el cese del fuego. Ahora vamos a estar hablando de esos escollos y vamos a tratar de entender cuál es la lógica detrás de estos ataques de Israel que están siendo, por ejemplo, criticados desde Europa con mucha fuerza. Esto publicaba el primer ministro Benjamin Netanyahu esta mañana, mensaje que acompañaba estas imágenes que ves allí. Seguimos golpeando a Hezbollah con fuerza, precisión y determinación. En Beirut eliminamos a Ali Youssef Karsi, que era el secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbollah, Naim Qassem, y uno de los hombres más cercanos a él. Paralelamente, esta noche las Fuerzas de Defensa de Israel atacó una serie de infraestructuras terroristas en el sur del Líbano. Pasos que se utilizaron para transferir miles de armas, cohetes y lanzadores, así como almacenes de municiones, lanzadores y cuarteles de Hezbollah. Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbollah en cualquier lugar que sea necesario hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte. Ataques que, recordemos, ayer habían provocado y habían alcanzado 100 centros de mando, infraestructuras militares, utilizando 160 municiones con 50 aviones que participaron de esta ofensiva militar que se ha profundizado, lejos de disminuir en los últimos días. Veamos además lo que confirmaba también por su parte la cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel acerca de lo que también decía el primer ministro israelí, que Ali Youssef Karsi, el secretario personal del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, en Beirut, fue eliminado, un colaborador cercano y asesor personal. Karsi desempeñaba un papel clave en la gestión y seguridad en la oficina de Qassem. Las FDI también alcanzaron 2 cruces clave utilizados por Hezbollah para trasladar armas al sur del río Litani, junto con aproximadamente 10 sitios de almacenamiento de armas, lanzadores y centros de mando al sur del Líbano. Y acá, considerando que esto se está convirtiendo en un punto central para la supervivencia de este cese del fuego que se alcanzó el lunes por la noche, el martes por la noche, perdón, hay que entender qué es lo que está haciendo Israel. Porque obviamente uno lee a los líderes europeos que se negaron a prestarle su apoyo a Donald Trump, a los Estados Unidos, para avanzar en su ataque a Irán, que dijeron: acá hay que negociar con los terroristas. Es la posición canónica del liderazgo europeo de este tiempo, ¿no? Los líderes europeos que no tienen nada que ver con lo que eran en su momento líderes como Charles de Gaulle, como Winston Churchill, líderes de los últimos que tuvo de verdad Europa. Este nuevo liderazgo europeo es un liderazgo que dice: con los terroristas hay que negociar, con los problemas hay que buscar siempre cualquier tipo de solución que sea lo menos disruptiva posible. Es decir, de a poquito hay que ir cediendo libertad, seguridad, en nombre de evitar problemas. Es la forma en la cual se gobierna Europa desde hace muchísimos años. Esos líderes están diciendo: Israel está poniendo en peligro el cese del fuego. Israel está poniendo en peligro la paz en Oriente Medio a partir de esta oportunidad que se abrió con las conversaciones que el sábado van a comenzar en Islamabad entre Estados Unidos y Pakistán. ¿Pero qué es lo que dice Israel? Pongámonos un segundo. Pongámonos en la cabeza de un israelí
y de alguien que tiene que tomar decisiones en Israel. Israel es un país que decide sumarse junto con Estados Unidos el 28 de febrero a una operación que buscaba, obviamente, eliminar la amenaza que representaba el régimen iraní. Una operación que obviamente tenía como fin último, como fin, digamos, objetivo de máxima, la caída de un régimen que desde hace 47 años promete eliminar al régimen, al gobierno israelí, que promete no eliminar al gobierno, que promete eliminar al Estado de Israel con todos sus habitantes adentro. Y no atacó territorio libanés, no atacó a Hezbollah cuando decidió sumarse a los ataques de los Estados Unidos sobre territorio iraní. Fue la organización terrorista Hezbollah quien 2 días después, 3 días después, empezó a atacar territorio israelí. En el peor de esos ataques, a lo largo de estos más de 40 días, llegó a lanzar 200 cohetes en simultáneo, en un lapso bastante breve de algunas horas de una noche. Entonces, claro, es una organización con la que Israel ya había llegado a un cese del fuego en 2024, frente al cual la única consigna era que no haya instalaciones de esta organización y que no haya blancos terroristas en el sur, y que había un compromiso concreto del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah. Y había también un compromiso de los cascos azules de la ONU, planteando que iban a sumarse a los esfuerzos para desarmar a Hezbollah. Bueno, no solo fracasaron todos esos esfuerzos porque Hezbollah nunca se desarmó, sino que Hezbollah atacó, y de la forma en la que te estoy contando, Israel. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Dejar que haya terroristas atacando al norte del país, donde no se puede vivir. En las ciudades, en los pueblos del norte de Israel, no se puede vivir en este momento, producto de los ataques permanentes de Hezbollah. Entonces, lo que hace Israel es lo que hace cualquier país que defienda a su población: atacar a aquellos que lo atacan y buscar eliminar de una buena vez esta amenaza, y aprovechar, por supuesto, que no sabe cuántos días más le van a quedar para poder seguir atacando, porque no sabe cuándo Estados Unidos le va a decir hasta acá. Aprovechar todo lo que pueda para debilitar al máximo posible a Hezbollah. Es supervivencia lo que está haciendo Israel, en este caso, contra Hezbollah. Por supuesto, acciones que tienen muchas víctimas civiles en Líbano. Acciones que, como todas acciones militares, encuentran un montón de inocentes que terminan sufriendo las consecuencias. Ahora, no fue Israel el que creó a Hezbollah, fue Irán el que creó a Hezbollah, lo financió, y es el Estado libanés el que nunca ha podido controlar a Hezbollah. Esto es lo que explica las acciones que está tomando Israel. La pregunta es, a esta hora, ¿cuánto tiempo más podrá continuar Israel con esta ofensiva? Porque desde Irán lo que se está planteando es que uno de los 2 grandes escollos, 2 o 3 grandes escollos para que el cese del fuego se sostenga, es precisamente que Israel detenga su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. Y acá el personaje clave que hay que ver es el presidente del Parlamento de Irán, el hombre elegido para negociar desde el sábado en Pakistán con los representantes de los Estados Unidos, que hoy publicaba este mensaje en relación justamente a lo que venimos conversando. Mohamed Ghalibaf decía 3 puntos. 1. El Líbano y la totalidad del eje de la resistencia, que son aliados de Irán, forman una parte inseparable del cese del fuego. Es el punto 1 de la propuesta de 10 puntos que originalmente había planteado, con apoyo de Pakistán, la República Islámica de Irán, horas antes de que Trump planteara aquel ultimátum y aquella amenaza de erradicar a toda la civilización persa. Punto número 2. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pública y claramente planteó el tema del Líbano. No hay lugar ni para negativas ni para desmentidas
ni para dar marcha atrás. Punto número 3. Las violaciones al cese del fuego representan costos explícitos y respuestas fuertes. Hay que extinguir el fuego de inmediato. Es decir, Galibaf lo que está planteando aquí es, esto es una condición que hasta ahora Irán plantea como sine qua non para sentarse a negociar desde el sábado y para que haya un cese del fuego. Y es el argumento por el cual dice, por ahora el estrecho de Hormuz, ahora vas a ver cómo sigue. Galibaf ya ayer había difundido un comunicado que habla de los problemas que tiene este acuerdo. Y Galibaf insiste en este punto, en este plan de 10 puntos. ¿Sabes por qué insiste Galibaf en este plan de 10 puntos? Porque Donald Trump, cuando anuncia que comienza un cese del fuego por 15 días, dice: Irán presentó una propuesta de 10 puntos que nosotros consideramos razonable. Es decir, fue el propio Trump el que dijo: esa propuesta de 10 puntos es una base razonable para empezar a negociar. Bueno, esa base de 10 puntos dice esta cosa que está diciendo Galibaf. La verdad es que en este caso no está mintiendo. Entonces, ¿qué dice? Como el presidente de Estados Unidos claramente estableció en su mensaje de Truth, la propuesta de 10 puntos de la República Islámica de Irán es una base sobre la cual se puede empezar a trabajar en negociaciones. Y el marco de trabajo que plantea para esas conversaciones sostiene 3 cláusulas que están siendo vulneradas, plantea. Y ahí aparecen las 3 cláusulas que serían los escollos que está enfrentando esta negociación en este momento. 1. No se está cumpliendo la cláusula 1, es básicamente lo que refiere al cese del fuego en Líbano. Es decir, Irán dice tiene que haber cese del fuego en Líbano para que haya cese del fuego. 2. El ingreso de un dron que violó el espacio aéreo de Irán en la ciudad de Lar, en la provincia de Fars. Bueno, esto habla de ataques que aparentemente vendrían de Emiratos Árabes Unidos, que no quiere el cese del fuego y que por eso está atacando. Acá hay un punto importante, tanto Israel como Estados Unidos están cumpliendo con su parte del cese del fuego respecto a Irán. No ha habido ataques de Israel y de Estados Unidos hacia Irán en las últimas 48 horas, ni de Irán hacia Israel y Estados Unidos. 3. La negativa del derecho de Irán al enriquecimiento. Está hablando del enriquecimiento de uranio, que fue incluido en la 6ª cláusula del marco de trabajo. Y este es un punto clave. Si un escollo central para que el cese del fuego se sostenga es que efectivamente Irán está planteando que debe haber un cese del fuego que incluya al Líbano, el otro punto es que Irán está diciendo: nosotros no vamos a aceptar 0 enriquecimiento de uranio, es decir, no vamos a abandonar del todo nuestro programa nuclear. Bueno, recordemos que Trump primero dijo el acuerdo de 10 puntos vamos a decir, el borrador de 10 puntos de Irán era una buena base para empezar a negociar, y eso incluía el derecho de Irán a seguir enriqueciendo uranio. Después Trump se desdice y dice: bueno, no, Irán se comprometió a no enriquecer más uranio y hasta a permitirnos en un trabajo conjunto desenterrar los 440 kilos de uranio enriquecido que están a cientos de metros de profundidad y juntos sacarlo. Bueno, claramente por ahora esto no está siendo respetado por Irán. Entonces, son 2 puntos que son un escollo fundamental y que muestran cuál es la situación hoy, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz. Porque, recordemos, lo que había dicho en la publicación donde anuncia Irán que iba a haber un cese del fuego por 15 días era: de a poquito vamos a empezar a liberar algunas cuestiones del estrecho de Hormuz, siempre y cuando sea bajo control iraní. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en el estrecho de Hormuz? Vamos a ver imágenes de Marine Traffic que nos muestra claramente que el estrecho de Hormuz sigue funcionando igual que como funcionaba antes del acuerdo. No hay buques que pasen por la parte central. Prácticamente no hay tanqueros pasando. Los tanqueros son los buques rojos, las flechas rojas. Hay algunos buques que son buques de carga, o pueden ser buques metaneros, o pueden ser buques graneleros, que son los que ves en verde. Pero el grueso del tráfico es por la parte norte, por la parte de arriba, a través de la isla Larak, es decir, controlado por Irán, controlado por la Guardia Revolucionaria, que está cobrando
como nosotros te contábamos aquí, un peaje de $1 por barril de petróleo. Esto significa en buques que están cargados a pleno, una carga a pleno en un buque de estas características significa aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo. Bueno, por lo tanto, 2 millones de dólares. ¿Que cómo se cobran? ¿Por cripto o en yuanes? No en moneda estadounidense, por supuesto. Es más, no solo que estas imágenes ratifican que el estrecho no está reabierto y que en todo caso el tráfico que hay es el mismo tráfico que había, aunque ayer fue el día que menor tráfico tuvo de todo abril. Hoy pareciera que se está moviendo un poquito más la cosa, aunque en cuanto a tanqueros es mínimo lo que está viendo, incluso menos de lo que había antes. Pero lo que está claro es que esos movimientos siguen siendo controlados por Irán y aparentemente Estados Unidos está avalando que esto sea así. Como si fuera poco, Irán difunde un comunicado que incluye un mapa donde dice por acá es por donde se puede utilizar el estrecho. Veamos este comunicado que lo publica, y esto es lo importante, el Consulado General de Irán en Mumbai. Es decir, es un comunicado que en definitiva es del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que en este caso hace circular el consulado. ¿Qué dice? Debido a la situación con la guerra y a la posibilidad de que haya minas antibuque en la principal zona de tráfico del estrecho de Hormuz, todas las embarcaciones tienen la recomendación de coordinar con la Guardia Revolucionaria y utilizar rutas alternativas hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Y vas a ver que hay una vía para ingresar al Golfo Pérsico desde el Golfo de Omán por el norte de la isla del Arak. Desde el Golfo Pérsico para salir y para ir hacia el Golfo de Omán se pasa por el sur de la isla del Arak y hasta te ponen el mapita. Mira el mapita que está difundiendo en este momento Irán. Puede ser un poco confuso, pero básicamente lo que vos ves en este mapa es el estrecho. Ves que hay un cuadrante A, B, C, D. Ese cuadrante que está marcado, que tiene un círculo adentro, es por donde pasan las rutas principales y es donde te está diciendo Irán, por ahí no tenés que pasar porque puede haber minas. Me encanta que Irán te dice puede haber minas, como si no hubieran sido ellos en todo caso los que pusieron las minas. Y están ahí claramente marcadas las flechas. En negro, la flecha que va de, vamos a decirlo para que sea fácil, de izquierda a derecha, es decir, del Golfo Pérsico al Golfo de Omán, que es debajo de la isla del Arak, y la flecha que está en un gris más claro, de derecha a izquierda, es decir, del Golfo de Omán hacia el Golfo Pérsico, por arriba, hacia el norte de la isla del Arak. En ambos casos, bajo control de la Guardia Revolucionaria, que demuestra que sigue en control total de lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Sí, esta es una de las resultantes de esta guerra. El estrecho de Hormuz está hoy bajo control de Irán y no parece haber ninguna razón para pensar que Estados Unidos va a recuperar el control o va a lograr que este control se libere. Porque al mismo tiempo, Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, confirmaba ayer que quien va a liderar las negociaciones del lado estadounidense es el vicepresidente J.D. Vance. Escuchar. I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. ¿Por qué es un dato saliente que sea J.D. Vance quien va a, por primera vez en toda la administración Trump, liderar las mesas de una negociación importante? Porque Vance estuvo siempre en contra de la guerra. Vance lidera la resistencia a la guerra dentro de la administración Trump, porque básicamente es un aislacionista, es alguien que cree que Estados Unidos no se tiene que involucrar en ningún conflicto externo. Que vaya Vance a estas negociaciones hace pensar que Estados Unidos va a hacer todo lo posible por presentar estas negociaciones como exitosas y por presentar estas negociaciones como la oportunidad para dejar la guerra tal cual quedó hoy, cuando ya han pasado 41 días desde comenzado este conflicto. Esta es la señal
de que habla de un conflicto que deja muy fortalecido en términos geopolíticos a Irán. Muy debilitado militarmente, sin duda. A Estados Unidos militarmente esto no le causó nada, casi no tuvo bajas, es una guerra que si uno lo mira solo desde el punto de vista militar, tiene que decir, es un éxito total de Estados Unidos y de Israel frente a Irán. Pero lo que importa es la geopolítica. Geopolíticamente hoy Irán demuestra una capacidad de amenazar al mundo superior a la que tenía antes. Lamentablemente para el mundo, esta es la conclusión a la que hay que llegar a esta hora. Ya dijimos que del lado iraní, quien va a estar representando los negociadores va a ser Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento. Me interesa que hablemos de otra cosa, en paralelo, pensando en las consecuencias que empieza a dejar esta guerra, asumiendo que efectivamente no vuelvan las guerras. Ya lo escuchamos antes y lo leímos antes al presidente del Parlamento, así que no tiene sentido volver a escucharlo en este caso, pero yo quiero que nos metamos con lo que es otra de las consecuencias, y es cómo ha quedado totalmente rota la OTAN después de esto. Porque no solo hemos visto en estos 42 días que Irán, a través del control del estrecho de Hormuz, ha desarrollado una especie de arma de disuasión masiva, y es, controlando el estrecho de Hormuz, puede romper la economía mundial y por lo tanto crea la sensación de que es muy difícil meterse con Irán porque las consecuencias pueden ser muy graves en términos económicos. La otra constatación es que la OTAN no queda claro para qué sirve. La forma en la cual todos los líderes europeos renunciaron a apoyar la ofensiva de Estados Unidos, incluso a prestarle sus bases para realizar esta ofensiva, muestra que la OTAN en muchos sentidos empieza básicamente a no servir para nada. Y Trump está pensando en una amenaza y está pensando en una retaliación. Quiero que veas lo que él mismo Trump publicaba por la noche respecto de la OTAN, porque va en línea con algo que se está hablando fuertemente. La OTAN no estuvo allí cuando más la necesitábamos y no va a estar allí cuando la volvamos a necesitar. Recuerden Groenlandia, ese enorme pedazo de hielo muy mal administrado. Diciendo Trump, ratificando esta idea de que como la OTAN se opuso a que Estados Unidos se quede con Groenlandia, fue el principio de la ruptura desde la perspectiva de Trump. Bueno, miren lo que publica The Wall Street Journal acerca de las opciones que está analizando Trump, que ayer se reunió con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, para vengarse de los países que le negaron su apoyo. Exclusiva, la administración Trump está considerando un plan para castigar a los miembros de la OTAN que cree Estados Unidos no ayudaron a el país y a Israel durante la guerra con Irán, de acuerdo con funcionarios del gobierno. No se puede ir Estados Unidos de la OTAN porque eso está regulado por ley, pero sí está evaluando sanciones de mínima retirar a todas sus tropas de algunos países. Se habla de países como por ejemplo Alemania, por ejemplo Italia, pero sí hay un apuntado, sin dudas, ese apuntado es España, con Pedro Sánchez a la cabeza de la Alianza Occidental por el Terrorismo Islámico. La Alianza Occidental antisemita, así la podríamos plantear, la alianza que lidera el presidente del gobierno español, que para dar, vamos a decir, una especie de corolario a esto, decidió reabrir su embajada en Teherán. Y esta es la respuesta de Israel. El régimen del terror iraní está volviendo a ejecutar a sus ciudadanos, a sus manifestantes y a los disidentes políticos. ¿Qué hace España? Reabrir su embajada en Teherán. Mano a mano, sin vergüenza, una desgracia eterna, el mensaje de Gideon Sa'ar. Ya que hablamos de esto, para cerrar solamente y para que tengamos dimensión de lo que es Irán, independientemente de que muy probablemente esta guerra iniciada por Trump quede como una guerra que no cumplió con sus objetivos y quede por lo tanto como un error geopolítico, al menos por ahora esa va a ser la sensación. La guerra con Irán, esto lo confirman desde Irán en este momento, dejó 3.000 muertos en Irán. 3.000 muertos. 42 días de guerra. 42 días de guerra contra la mayor potencia del mundo y una de las mayores fuerzas aéreas del mundo, que es la Fuerza Aérea de Israel. 3.000 muertos. En una semana de protestas, Irán asesinó a más de 30.000
personas. Eso es el régimen iraní. Esa es una de las razones por la que es tan difícil de derrotar a un régimen tan maligno.